Bueno, muy bien. Buenos días. Bienvenidos nuevamente a estas aventuras saturninas, porque es de sábado, en la mañana en la que nos reunimos a hablar de lo que nos gusta. Nos gusta la astronomía, nos gusta la astrofísica, nos gustan los planetas, nos gustan las galaxias. Y hoy, como digamos es costumbre, cada semestre tenemos nuestra conferencia inaugural de lo que será el diploma de astronomía este semestre. Este semestre el diploma de astronomía, que empieza el próximo sábado, ojalá con todos ustedes ahí también, va a estar dedicado justamente a la historia del universo, a contar lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que estamos tratando de entender sobre el origen, la evolución y básicamente sobre todo lo que existe. Miren, hay una pregunta fundamental que yo todavía me hago todo el tiempo. Y además porque yo sé que a quienes nos gusta esto de estar leyendo divulgación y digamos ciencia, y a los que nos gusta venir los sábados en la mañana a escuchar a Pablo, a Jorge, a Mario, a quien sea que está aquí hablar sobre planetas, estrellas, galaxias, es una pregunta que ha estado presente siempre en nosotros y es ¿cuándo y dónde empezó todo? No, es ¿cuándo y dónde empezó todo? Porque hay un montón de posibilidades, digámoslo así, que nuestras culturas y los grupos sociales durante miles de años, las diferentes etnias, etcétera, etcétera, las diferentes religiones, pues dan como respuesta a el origen del universo, al origen de nuestra existencia, por qué existimos, por qué estamos aquí, por qué materia común del universo, como somos nosotros, hace conferencias y habla sobre su propio origen. Eso es una cosa maravillosa que yo discuto con mis estudiantes y es, ¿será que el ser humano es importante para el universo? Como seres humanos, ¿nosotros tendremos algún valor fundamental para el universo? ¿Ustedes creen que no? Entonces es que valemos huevo. Y peor si somos colombianos, ¿no? Pues seguramente hay los japoneses deben ser más importantes para el universo, ¿cierto? Exacto, los japoneses o los alemanes deben ser más importantes para la historia del universo. Cleopatra, ¿será que Cleopatra tuvo algún significado en la historia del universo? Ella era importante para Julio César y para Marco Antonio, ahí que se ponían los cachos los unos a los otros, pero ¿por qué? A ver, pensémoslo mejor. ¿Por qué es importante el hombre, la especie humana, el Homo sapiens? No Bolívar o Napoleón o Trump, que de hecho es un error del universo. ¿Por qué son importantes los hombres para la historia del universo? Porque yo sí creo que son importantes. Pero no historia del ser humano, me refiero. O sea, en realidad Napoleón o Hitler no tienen mucha importancia. ¿Tú qué crees? Porque tal vez sería el único organismo capaz de entenderlo. Por ahí es la cosa. Porque miren esto, en realidad nosotros, vamos a ver, y lo vamos a ver durante todo este semestre, pues somos el producto de la evolución de la materia y la energía durante 13.800 millones de años en el universo. Pero después de 13.800 millones de años hay carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, hierro, que sabe que existe, que es consciente de su propia existencia y que cuenta su historia. O sea, hasta el momento, hasta el día de hoy, hasta el 3 de agosto del 2019 de la era cristiana, no conocemos un solo tipo de materia en todo el universo, además de nosotros, que cuente su propia historia, que trate de entender cuál es su propio origen. Y entonces, como les digo, eso nos ha hecho durante miles de años
pues, plantear muchas posibilidades. Y entonces cada cultura, cada sociedad ha planteado su propia historia sobre su origen. Los mayas son los hombres del maíz, que además es una maravilla. Aquí tenemos un compañero mexicano que conoce bien a los mayas yucatecos, ¿cierto, Jorge? Estábamos discutiendo hace un par de semanas sobre la idea de que los mayas habían predicho el fin del mundo en diciembre de 2012, pero obviamente nadie le preguntó a los mayas. O sea, publicaron un libro, creo que fueron un par de antropólogos alemanes, hicieron una película, todo el mundo se hizo millonario, hubo gente que más bien dejó todo porque se iba a acabar el fin del mundo en diciembre de 2012, se les acabó el mundo después de que vendieron la casa, el carro, y se fueron de crucero. Pero a los mayas nadie les preguntó. Y ellos pues estaban tranquilos allá, en Yucatán, sin estar pendientes del fin del mundo. Cada cultura tiene su propia mitología, su propia cosmogonía. Y entonces hay una diferencia entre lo que vamos a estudiar este semestre, que es cosmología, y cosmogonía. Las cosmogonías son, digamos, esas historias de creación que cada sociedad plantea y ha planteado durante miles de años, mientras que la cosmología es un área experimental, observacional, teórica, que trata de resolver esa pregunta fundamental: ¿dónde y cuándo empezó todo? Y la historia, en realidad, nos ha dado, digamos, buenas evidencias de, por lo menos, cuándo. ¿Cuándo empezó todo? De acuerdo a todo lo que estamos observando, hace unos 13.800 millones de años empezó todo. Pero ¿dónde? Y esa es la pregunta. Les voy a dejar esa pregunta. A ver si de aquí a que terminemos la charla, o de aquí a que terminemos el semestre, en el diploma de cosmología de galaxias este semestre, podemos tener una idea de dónde empezó todo. Por eso esta charlita se llama La historia de todos los lugares y de todos los tiempos. Y de eso se trata. Vamos a hablar de lo que conocemos del Big Bang. Y entonces miren esto. Hay una primera pregunta que nos hacemos, y es acerca de si esto ha existido por siempre. Esta es una opción. Muchas de las teorías sobre el universo han planteado la idea de que el universo ha sido siempre, ha estado aquí siempre. Esta es una cosmogonía, de hecho, es una mitología del Mahapurana, que es un libro sagrado de la India del siglo IX, que dice, que además es, digamos, muy lógica, dice que el universo ha existido por siempre. Miren, la doctrina de que el mundo fue creado está equivocada. ¿Por qué está equivocada la doctrina de una creación del mundo? Porque si Dios hizo el mundo, ¿con qué lo hizo? ¿Cierto? Es una cuestión de el huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Si Dios creó el mundo, ¿cómo hizo Dios el mundo sin materiales? Y si primero hizo los materiales y luego el mundo, ¿cómo así? ¿De dónde iba a sacar materiales si no existía el mundo, cierto? Esta es la razón por la cual los hindúes de Mahapurana piensan que el universo siempre ha existido. Pero en realidad hay razones físicas para pensar que el universo no ha existido por siempre. ¿A quién se le ocurre, no sé si aquí hay estudiantes de la universidad, pero también, ¿a quién se le ocurre una idea o una razón por la cual el universo no puede haber existido por siempre? Porque, ojo, cuando hablamos de algo infinito, es que nosotros todavía pensamos en infinito como, la plata del baloto es infinita. No, el baloto es un número muy grande, pero no es infinito. O sea, es que infinito, ustedes sí tienen una idea de lo que significa infinito. ¿Qué significa infinito en el tiempo? ¿Qué significa que algo ha existido por siempre? No tiene ni origen ni fin. Y el infinito, cuando uno le enseñan la recta numérica en el colegio y le dicen aquí está el cero, para acá están los positivos y para allá están los negativos, ¿dónde está el infinito? Es que infinito, la idea de infinito es una cosa increíble.
O sea, si el universo ha existido por siempre, y este es un argumento filosófico, es un argumento de hecho de Kant. Immanuel Kant decía, si el universo ha existido por siempre y es infinito en el tiempo, ¿por qué todavía contamos historias? O sea, ¿por qué todavía existe Napoleón y Cleopatra? ¿Y por qué todavía está Simón Bolívar peleando con los españoles? Para que lo hagamos un poco más local. ¿Por qué contamos historia si es que el universo ha existido por siempre? ¿Saben a qué se refiere Kant con esa idea? Si el universo ha estado aquí por siempre y el tiempo es infinito, ya tuvo que haber pasado todo lo que iba a pasar. ¿O no? Pues ha habido tiempo suficiente, es que ha habido tiempo infinito para eso, para que todas las historias posibles que fuesen a suceder ya hubiesen sucedido. Eso es un argumento filosófico, pero un argumento físico que prohíba que el universo sea infinito en el tiempo. ¿A quién se le ocurre? ¿Quién tomó tinto ahorita antes de entrar a la charla? No, estamos tomando tinto al frente, ¿cierto, profe? También estás tomando tintico aquí afuera. ¿Qué pasa si tú compras el tinto y lo dejas un rato en la mesa? Se enfría. Pero eso, aquí tengo un montón de expertos en termodinámica. ¿Qué significa que el tinto se enfríe? ¿Que entra en qué? Ah. Sí, sencillamente las moléculas de tinto se mueven más rápido y las del aire se mueven más despacio, ahí se intercambian energía entre ellas y finalmente el tinto termina a la misma temperatura que el aire. Ahí está. Termodinámicamente, si el universo hubiese existido desde siempre, todo el universo, y cuando digo todo el universo es todo, es que uno no se imagina que esto es tan grande, ya estaría a la misma temperatura. Claro, habría pasado tiempo suficiente para que todos los tintos se enfriaran, ¿sí o no? Para que todas las estrellas que han existido hubieran muerto y se hubieran vuelto otra vez radiación y gas y terminaran estando todo el universo a la misma temperatura. Y eso no ha pasado. Pero igual, es que es infinito el tiempo, ¿sí me entiendes? Y entonces la termodinámica me diría, no, pues es que ha pasado tiempo suficiente para que todo el bendito universo esté en cero absoluto. Casi, pues porque... y no, hay soles, hay gas ultracaliente en medio de las galaxias. Entonces, ese es un argumento que me dice que no, que esto tuvo que haber empezado en algún momento. Y entonces, a ese momento, espérense que me salté un montón, a ese momento, al que llamamos el inicio de todo, le dimos el nombre de Big Bang. Muchos ya conocen la historia de por qué se llama Big Bang. Pero la cosmología moderna, a diferencia del Mahapurana, lo que ha tratado de medir es, oiga, ¿hace cuánto tiempo que empezó esta vaina? Hace unos 13.799 más o menos, .021 millones de años. Y ese error se debe a que este valor se ha medido con diferentes métodos, por diferentes instrumentos. De hecho, el telescopio espacial Hubble, que ya está de salida, ya casi se jubila, fue diseñado para medir la edad del universo, para calcular hace cuánto tiempo empezó esta vaina. Y entonces, miren, en esa época pues no había nada, no habían años porque todavía no había tiempo, no había espacio y digamos, lo que era una singularidad que ocupaba todo lo que, o más bien, contenía todo lo que ahora conocemos como universo, pues empezó a expandirse. Y entonces a uno siempre le dijeron que eso fue una explosión la berraca, no hay papa a la Antioquia que le iguale. O sea, ¡juepucha! Esa vaina sonó y se escuchó. ¿En dónde se iba a escuchar? O sea, ¿dónde se podía escuchar el Big Bang? ¿Hay posibilidades de que el Big Bang se haya escuchado en algún lado? ¿Sí o no? Primero no había oídos, pero además no había dónde. Si es que el Big Bang es el origen del espacio mismo y del tiempo mismo, entonces no había ni lugares ni momentos para que hubiese una explosión.
O sea, además, ¿qué es lo que explota? Cuando los capuchos tiran papas, pues alguna cosa tienen que será nitrato o utilizarán anfo, si son muy elegantes, C4 pues, pero no, eso no había ni carbono, ni hidrógeno, ni oxígeno, ni hierro, ni fósforo, ni nada que explotara, no había materia, no había espacio y no había tiempo, entonces no pudo haber una explosión. No, en realidad por eso sigue siendo una singularidad, por eso sigue siendo un objeto, digámoslo así, que en principio no es material, en principio no tiene tamaño, en principio no tiene una densidad infinita porque no tiene tamaño, pero por eso es una singularidad. Y lo que significa singularidad, matemáticamente hablando, es que justamente y digámoslo así, es un lugar y un tiempo en donde no puedes resolver las ecuaciones. No hay un modelo matemático que me explique qué era eso. Hay algunos intentos, digámoslo así, desde teorías modernas que vamos a ver un poquito más adelante y que de pronto podemos discutir durante el semestre, como la teoría de cuerdas, la idea de que existen múltiples universos y que es posible que cada Big Bang sea el origen de un nuevo universo y que entonces hayan infinitos universos de hecho, pero lo que podemos observar y lo que podemos modelar matemáticamente no nos permite entender eso. No nos permite entender cómo hay una infinita densidad al principio del universo. Porque de hecho, y eso también lo vamos a ver, no tenemos acceso ni observacional, ni experimental, ni, digamos, matemático a t igual a 0. Y ese es un problema. Es un problema fundamental de la cosmología moderna. O sea, hay muchos intentos de resolver esa singularidad, pero por ahora no lo sabemos. Entonces, les decía que no hubo una gran explosión, porque no había que explotara, ni dónde explotara. Pero eso es el inicio de la expansión. En ese instante del tiempo, hace unos 13.800 millones de años, todo lo que existe, que estaba ahí contenido, el espacio-tiempo, la materia y la energía, el espacio-tiempo empieza su expansión y la materia y la energía empiezan a surgir dentro de ese espacio-tiempo. A eso es lo que conocemos como el Big Bang, y se llama Big Bang o gran explosión porque un astrónomo inglés llamado Fred Hoyle, por allá en los años 50 del siglo pasado, pues no estaba de acuerdo con eso. Él quería un universo estático, eterno, que hubiese existido por siempre y que no se moviera para nada. A Einstein tampoco le gustaba un universo que se expandía. ¿Se acuerdan que él metió la constante cosmológica en la geometría del universo para que esa vaina no se expandiera? ¿Cómo así que esto se mueve? Olvídese, estoy loco. Y después vimos que sí se expandía. Y las soluciones del universo que tenían expansión pues recogían un modelo del universo dinámico y entonces Hoyle, que estaba, digamos, peleando con ese modelo en el que el universo se expandía, dijo, no, este montón de locos allá con su gran explosión, y se siguió llamando la gran explosión. La teoría del Big Bang recoge, digámoslo así, los modelos de un universo en expansión que tiene un origen. Eso es. Entonces, no fue que nada explotara, fue que sencillamente esos universos que son dinámicos, cuyo espacio-tiempo cambia de tamaño, en donde la materia y la energía interactúan con el espacio-tiempo, son modelos del Big Bang. Pero se llama así porque Fred Hoyle le puso ese nombre. Es interesante. Y entonces, ¿qué es el Big Bang? Es el instante en donde empieza el tiempo. Y se crea el espacio, y se sueltan las fuerzas fundamentales del universo, y se forman las primeras partículas elementales, y se libera la materia, y luego se sintetizan los primeros elementos, y unos 380.000 años después de eso, empieza la luz por primera vez a atravesar el espacio-tiempo y a viajar libremente,
y sencillamente inicia la expansión y el enfriamiento. La historia del universo es una historia termodinámica. Es una historia de cómo el espacio-tiempo aumenta su tamaño, el universo disminuye su densidad y su temperatura. Y eso es lo que vamos a estudiar. Y finalmente, después de 13.800 millones de años, el espacio-tiempo y la materia y la energía pues terminan aquí ubicándose en un auditorio en la Universidad de Antioquia hablando de su propia historia. Entonces, miren esto, ¿cómo sabemos nosotros la historia de lo que pasó? Si nadie estaba allá. Nadie estaba allá para observar qué fue lo que pasó. Normalmente lo que hacemos es tratar de observar y tratar de modelar. La observación de los objetos más lejanos del universo y de la luz más lejana del universo, pues nos permite entender un poco qué estaba sucediendo. Uno infiere, ¿cierto? Uno no puede ver exactamente lo que pasa, pero algo pasó. O sea, cuando uno ve en un lago que se forman olas, usted no necesariamente tiene que ver que cayó una piedra, pero algo cayó ahí y formó olas. Y es más, usted mira las olitas y si tiene una buena medida, pues puede saber desde dónde empezaron a moverse y desde cuándo empezaron a moverse. Ese tipo de cosas es lo que hace la cosmología moderna. Entonces nosotros usamos telescopios ultrapotentes, lo mejor que podamos hacer en óptica, como el telescopio espacial, y lo apuntamos desde nuestra galaxia de la Vía Láctea a que empiece a mirar. Y él está mirando el espacio-tiempo ahí y está viendo galaxias, y resulta que por el simple hecho de que la luz de esas galaxias se tarda cierto tiempo en llegar hasta el telescopio, pues efectivamente el telescopio está viendo galaxias en diferentes momentos de la historia del universo. Entonces, cuando el telescopio espacial ve las galaxias que están aquí, entonces habla de el universo cercano y, digamos, contemporáneo a la Vía Láctea. Pero a medida que el telescopio espacial ve objetos cada vez más lejanos en el universo, también está viendo objetos que son más antiguos en el universo. Es como si uno pudiera ver fotos de sí mismo en diferentes momentos de su vida. Eso es, una foto de ya viejito. De hecho, cuando uno ve a Andrómeda, está viendo al universo viejito. Es el universo más viejo. Andrómeda está aquí a 2 millones de años luz, 2.5 millones de años luz, y ahí lo que estamos viendo es el universo viejito. Pero cuando estamos viendo a M87, que está ya a unos 50 millones de años, o sea, eso significa que está unos 40 millones de años más atrás en el tiempo, digámoslo así, que Andrómeda. Y a medida que vemos cosas más lejanas, hasta que vemos los cuásars, que son unos objetos increíbles de los que vamos a hablar en el diploma, que están a 13.000 millones de años luz de distancia, estamos viendo las primeras galaxias que se formaron, los primeros objetos estructurales del universo. Entonces, eso es lo que hace un telescopio. Tratamos, como el telescopio espacial, tratamos de ver cada vez más atrás en el tiempo. Pero hay un problema, y es que para usted ver galaxias necesita que esas galaxias emitan luz, ¿cierto? O estrellas, necesita que esas estrellas emitan luz. Es la única forma que tenemos de ver esas cosas. Y la luz, la radiación, durante mucho tiempo en el principio del universo, no se podía mover libremente. Estaba mezclada, vamos a ver, con la materia. Y entonces no podemos ver luz de esa época. Y entonces la gente dice, no, pero estos astrónomos son bobos, no. Pues qué pecueca de telescopio espacial es una pecueca. ¿Cómo así que no alcanza a ver hasta allá, hasta el Big Bang? Muéstrenos el Big Bang. No se puede. ¿Por qué? Porque no hay luz de esa época. La luz más antigua que podemos ver, ni siquiera la podemos ver con el telescopio espacial, la tenemos que ver con un telescopio de microondas. Pero aún así, los cosmólogos modernos, como el profe Juan Carlos, hola Juancho, negro, gracias por venir a la conferencia, es un honor para mí. Es que él es el cosmólogo, yo soy planetólogo, pero no importa. Juan hace este tipo de cosas. Bueno, esta tan grandota no la hizo él, pero la hicieron en Alemania, donde él estudió. Se llama
la simulación del milenio. ¿Y qué es la simulación del milenio? Pues cogieron un clúster de computadores, ¿de cuánto? ¿Vos sabes, Juan, cuántos tenían? 2048 procesadores. Pucha, hermano, imagínese eso. Y esos 2048 procesadores, pues, ¿qué es lo que hacen los cosmólogos? Le meten partículas, le dicen al computador, vea, yo le voy a meter 10.000 millones de partículas de masa, sin importar qué tipo de masa es. Ay, que eso es harina. No, lo que sea. Eso es masa, partículas que tienen materia. Y le voy a meter todas las ecuaciones que usted tiene que resolver. Ahí tiene que ponerle a eso, no sé, gravedad, electromagnetismo, las ecuaciones de campo, trun. Y le dicen al computador, bueno, hermano, usted agarre todas esas partículas y hágalas interactuar como si estuvieran en el universo. Y después de como 8 meses, ¿cuánto tardó calculando esa vaina? 2 meses. 2 mesecitos. Imagínate que vaya la luz en 2 meses. Pues te vuelve a empezar esa vaina. Porque esa es la historia de 13.800 millones de años reproducida en 2 meses en un computador. Y después de 2 meses, ¡tum!, aparece esta red neuronal maravillosa que le dice a uno, vea, las galaxias se acumulan, forman supercúmulos y la materia se acumula digamos como en fibras y en el medio hay unos vacíos gigantes del espacio-tiempo, y además esto no es el universo entero, esto es una cajita del universo, porque claro, usted no le puede decir al computador que el universo es infinito, porque ahí mismo le dice usted, es que bueno, que yo cómo voy a calcular una vaina infinita. Las matemáticas no resuelven infinitos, ese es el problema del Big Bang. Exacto, es que tú no le puedes poner un infinito a una ecuación, porque el computador se vuelve loco. No, él le dice, no, hágame el favor, yo le voy a reproducir un pedacito del universo. Usted dígame cuánto mide, de aquí para acá, para acá, para acá. Bueno, hágame una cajita de 10 parsecs por 10 parsecs, por lo que sea, yo no sé. Y eso es lo que hacen. Cogen una cajita del universo y miran qué es lo que sucede. Y después, con los telescopios, pues nosotros miramos si lo que el computador hizo se parece o no a lo que estamos observando. Eso es un modelo. Un modelo teórico, un modelo científico, sencillamente es algo que se parece mucho a lo que estamos observando. No es exactamente la naturaleza, pero es la mejor, digámoslo así, la mejor aproximación a la realidad de la naturaleza. Entonces, les voy a contar la historia. ¿Qué es lo que las observaciones nos han mostrado sobre la historia? En este caso es una historia térmica del universo. Desde el Big Bang, que no sabemos qué fue, ni cómo pasó, porque no lo podemos ver, que lo podemos modelar, como les digo, hay teorías. Oiga, la teoría de cuerdas, eso es una cosa maravillosa. Es más complicada pero es maravillosa. Y tiene, o sea, le echan flores porque dicen, no, las matemáticas de la teoría de cuerdas, eso es una hermosura de modelo, pero llevan 30 años con las benditas cuerdas, y ¿quién vio una cuerda, pues? No, es que esa vaina es del tamaño de la longitud de Planck, 10 a la menos 35 metros. Entonces, digamos que nosotros pues trabajamos con la ciencia, con la observación y con la evidencia que podemos analizar. Y entonces miren esto, ahí está. ¿Cuál es el problema de la relatividad general y de la mecánica cuántica y de la termodinámica y del electromagnetismo, que son fundamentalmente como las que sabemos manejar? Porque es que eso es como cuando uno habla diferentes idiomas, ¿cierto? Usted medio habla español, porque nosotros ni el español, pues. Que aprendí, hice 2 cursitos de inglés, entonces usted aprende 2 cursitos de inglés, pero hay chino, árabe, ruso. Hay un montón de diferentes posibilidades. Pues las teorías que nosotros más o menos manejamos sobre el universo, relatividad general, mecánica cuántica, electromagnetismo, termodinámica, física de partículas, tienen un límite en el tiempo. ¿Sí, cómo así? Pues sí. Resulta que esas benditas teorías solo funcionan 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang. Aquí en este curso se mide el tiempo después del Big Bang. No es después de Cristo, ni después de Mahoma, ni después de Buda, ni después de la fundación de Roma, como hacían los romanos. Después del Big Bang, el tiempo que ha recorrido el universo. Pues
en 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang, las cosas funcionan de maravilla y uno puede modelar matemáticamente lo que le estaba pasando al espacio-tiempo, lo que estaba pasando con la energía, lo que estaba pasando con las fuerzas fundamentales. Y de hecho ya hay fuerzas fundamentales, ahí está la gravedad, está el electromagnetismo, están las fuerzas nucleares fuertes, la débil, y uno puede entender cosas, pero antes de 10 a la menos 43 segundos, no. Empiezan a surgir esos infinitos en las ecuaciones y usted no tiene ni idea de qué pasó. O sea, la verdadera edad oscura del universo es la era de Planck. Está más allá, ojo, de los modelos teóricos clásicos, como les digo, en la teoría de membranas. No sé si han leído a Brian Greene y en El universo elegante. En la teoría de membranas usted puede saber qué pasó antes, e incluso puede saber qué pasó antes de t igual a 0. Porque habían otros universos y habían otros espacio-tiempos que existían por allá, y entonces esas branas en donde viven los universos se tocan, y cuando se tocan se genera un nuevo universo, y eso es un Big Bang. Entonces tenemos múltiples universos, infinitos universos. Pero en principio nosotros no podemos ver nada de eso. Y no podemos ver nada de eso pues porque vivimos dentro de este universo. Y dentro de este universo que vivimos, la única opción que tenemos es observar lo más cerca posible del Big Bang, y eso es 10 a la menos 43 segundos. Entonces estamos corticos. Es como si no pudiéramos ver el momento preciso de la fecundación. Sabemos qué pasa después. ¡Ay, ese óvulo fecundado empieza a multiplicarse, se convierte en un cigoto, después en un feto, después en un bebé! ¡Ah! Y finalmente terminan estudiando astronomía conmigo los sábados. Pero uno no puede ver el instante mismo de la creación, digámoslo así, el instante mismo en que todo empezó. Está más allá de nuestras capacidades teóricas y observacionales. Eso es muy triste, pero después todo funciona de maravilla. Después los modelos son tan bien hechos que podemos contar la historia. Entonces, en realidad, la historia del Big Bang es una historia de después de la era de Planck. Así de sencillo. Y entonces imagínense que, miren el orden de estos números, es que estos números son muy chiquitos. Cuando uno ve un número de estos, uno no se imagina cómo es un número de 10 a la menos 35. A ver, cacumen, como dice un amigo mío. ¿Cómo es un número de 10 a la menos 35? Lo primero es que es muy mamón de escribir, porque es que usted escribe un 0, una coma, y luego póngale 34 ceros extras y un 1. Y ese número, que es muy chiquito, recuerden que entre más ceros tenga yo, el número es más chiquito. Ojo, porque todos los ceros están ¿a dónde? A la izquierda. Si los ceros están a la derecha, maravilloso, porque es el baloto, o el gogol, o el gogolplex. Pero si los ceros están a la izquierda, es un número muy chiquito. 10 a la menos 35, 10 a la menos 43, pues tiene 8 ceros más a la izquierda. Estos son números muy chiquitos, y en un tiempo tan chiquito como 10 a la menos 35 y 10 a la menos 32 segundos, miren que ese es un espacio de tiempo. Es como decir entre las 2 y las 3. Pero las 2 y las 3 es un número grandote, son 60 minutos. Estos son entre 10 a la menos 35 y 10 a la menos 32 segundos después del Big Bang. Esta vaina se infló. Pero cuando yo les digo se infló, es que se expandió 10 a la 50 veces, 10 a la 30, vea. Este es el número grande. Mientras transcurría ese pequeñitísimo espacio de tiempo, el espacio-tiempo del universo creció 10 a la 30 veces. Es que, juepucha, uno puede decir cuánto es 10 a la 30 veces en números. 1.000.000 es 10 a la 6. 1 billón, que es 1.000.000 de millones, es 10 a la 12. 1 trillón es 10 a la 18. 1 cuatrillón es 10 a la 24. 1 quintillón, ahí está, 10 a la 30. 1 quintillón de veces aumentó de tamaño el universo en este pequeñísimo instante. Y uno dirá, pero oiga, ¿y cómo saben eso? Es un modelo desarrollado por allá en los años 80 por un señor que se llama Alan Guth,
en California, y este señor lo desarrolló para explicar otros problemas que se tienen en el universo, que después vamos a discutir en el diploma. Ay, ¿por qué no existen monopolos magnéticos? O sea, porque todos los imanes siempre tienen dos polos, positivo y negativo. Pero en cambio en el universo uno puede separar cargas eléctricas. Hay protones y hay electrones, y esos pueden vivir solitos, digámoslo así. Pero los imanes siempre tienen que vivir en parejitas. Los magnetos siempre vienen positivo o negativo pegado, y si usted parte el imán, sigue teniendo una parejita de polos. El problema de por qué no existen monopolos magnéticos es un problema de la física desde hace mucho tiempo. Y una opción para resolver ese problema es el hecho de que el universo se haya inflado muy rápidamente, y entonces al inflarse tan rápidamente, pues los monopolos en alguna parte se perdieron, pero hay otro problema que uno puede explicar con la inflación, y es porque el universo que vemos es plano. Y aquí sí que nos vamos a meter una enredada. Si ustedes pueden entender que el universo en el que viven es plano, ¿cómo así que plano? Bueno, yo me monto una burreta con atra y eso no es plano. Si uno ve, este man es terraplanista. Pablo está diciendo que el mundo es plano. Terraplanista. Ojo, el universo es plano en el sentido de no posee una curvatura, digamos, notable. Claro, es que cuando uno piensa en una geometría curva, ¿en qué piensa? En una pelota, ¿sí o qué? O en una silla de montar. ¿Se acuerdan que en todos los libros de divulgación le dicen, no, es que el universo tiene forma de silla de montar? ¿Y cómo puede ver un universo desde afuera? Con la geometría uno puede hacer lo que le dé la gana. Pero no. Resulta que todas las evidencias observacionales sobre la forma del universo a gran escala, sobre la geometría del espacio-tiempo, me dice, esa vaina no tiene curvatura, es plana. ¿Es un plano en cuántas dimensiones? En 4. Es que recuerden que nosotros vivimos en un universo de 4 dimensiones. Entonces, ay, ¿y cómo diablos tienen un plano en 4 dimensiones si se supone que eso tiene 4 dimensiones? La geometría es una maravilla. Usted puede tener 4 dimensiones planas. Y ese es el universo en el que vivimos. Después se los va a explicar mejor. A ver si lo entendemos, porque yo todavía tengo la confusión. Pero la idea es que si el universo se infló muy rápido, si el universo se expandió rápidamente, incluso hay partes del universo que nosotros no podemos ver. ¿Y por qué no la podemos ver? Porque esos lugares están tan lejos del universo, o más bien tan lejos de nosotros en el universo, que la luz de esos lugares todavía no nos llega. Han pasado 13.800 millones de años de historia del universo y esos lugares están a más de 13.800 millones de años de distancia. Entonces su luz no nos puede llegar todavía. Entonces es un problema que se llama el problema del horizonte. Y entonces la inflación del señor Good lo que hacía era, digamos, resolver 3 problemas. Los monopolos, la planitud que vemos en la geometría del espacio-tiempo y el problema del horizonte. Entonces, en realidad, los terraplanistas tienen algo de razón. Lo que pasa es que son muy locales, ¿no? No han visto las fotos del Apolo. Muy bien. Y entonces, ¿qué sucedía? Listo, el universo empieza a expandirse, el universo de pronto se infla, pero después esa inflación se frena y ya el hombre empieza como a crecer más lentamente, más tranquilo. Y entonces, a medida que el universo se expande y se enfría, empiezan a formarse la materia. Aquí no había materia antes. Antes de que la temperatura del universo fuera de 1.000 millones de grados, porque no les conté. Por allá en la época de Planck, la temperatura era de 10 a la 32 grados. 10 a la 32 grados. Pucha, eso ni estas tardes de agosto, ¿sí o qué? Que estamos a 32 grados. 10 a la 32. Después de que la temperatura bajó hasta unos 1.000 millones de grados, pues a esa temperatura, les voy a decir, la radiación, los fotones, empiezan a interactuar entre ellos y crean partículas de materia. Materia. La energía de la colisión entre fotones genera partículas de materia. Ay, ¿qué tipo de materia? No, otra vez, no sabemos si eso era harina o si era azúcar, no. Partículas
lo más curioso es que esas partículas siempre se forman en pares. Un par, o sea, una de las partículas tiene carga positiva y la otra tiene carga negativa. Hablemos de cargas opuestas. Pero son exactamente iguales. Son exactamente iguales en todo excepto en la carga eléctrica. Y entonces, ¿y cómo llamamos a esas partículas que son exactamente iguales a mí, pero que tienen carga eléctrica opuesta? Ojo, que no estoy hablando de protones y electrones, porque los protones y los electrones tienen cargas opuestas, pero no son iguales. El protón es una partícula masiva, grandota, por eso se llama hadrón, mientras que el electrón es una partícula chiquitica, de hecho tiene 2000 veces menos masa que el protón. Tienen cargas diferentes, pero son diferentes. Estas eran partículas con las mismas características, eran exactos, eran partículas gemelas, pero cada una tenía una carga opuesta. Entonces, si esta es materia, pues la otra es antimateria. Ya, fácil. ¿Qué es la antimateria? ¿Alguien ha escuchado hablar de antimateria? Obviamente, el Enterprise funciona con antimateria. ¿Se acuerdan? Con dilithium. Y eso produce ya reacciones y antimateria y puede acelerar a warp 4 o 5, etcétera, etcétera. La antimateria sencillamente son partículas gemelas con carga diferente. Pero ve ahí el problema, que estas berracas, a pesar de que son gemelas, no se pueden ver la una a la otra. Entonces, apenas una partícula de materia se encuentra con otra antimateria, se aniquila instantáneamente y se convierte otra vez en energía. Entonces, otra vez tenemos un círculo vicioso. La energía produce partículas y las partículas se aniquilan produciendo energía. Y al mismo tiempo el universo se va expandiendo. Pues lo que pasó fue lo siguiente. ¿Quién ganó la guerra? Esta fue la primera guerra universal. Aquí sí se agarraron, pero el pelo. Partículas y antipartículas. Y la una se aniquilaba con la otra. Pero finalmente, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la guerra para que nosotros estemos aquí? La materia. La materia que es esta. No, pero ni siquiera era esta materia. Vamos a ver que la materia de la que nosotros estamos hechos se formó un poco después. Pero en principio, estas partículas de materia ganaron la guerra. ¿Por qué? Porque resulta que por cada 1000 millones, por cada 10.000 millones de antipartículas, había 10.000 millones y una. ¿Por qué sobró, digamos, materia? ¿Cuál es la razón para que existiera eso se llama un rompimiento de simetría, un desequilibrio? Si se formaban en parejitas, ¿a qué horas se quedaron estas solas? O sea, ¿por qué habían partículas por ahí solitas? Vea, ¿usted dónde dejó su compañerita? Sí, ¿qué pasó con la que se formó con usted? Eso sigue siendo, digamos, motivo de debate, sobre todo los físicos de partículas tratan de entender por qué se rompió esa simetría. Pero una opción que yo leí por ahí, voy a leer más profundamente, es que resulta que las antipartículas eran más inestables. ¿Y qué significa ser inestable? Todos lo sabemos. Cuando usted es bipolar es inestable. Cuando usted cambia de personalidad, Batman es inestable. Claro, eso de ponerse capa y calzoncillos por fuera por la noche, eso de vaina es inestabilidad mental. Entonces, claro, es como si esa partícula, esa antipartícula, por alguna razón dejó de ser lo que era. Y cuando dejan de ser lo que es, pues ya no se encuentra con su partícula gemela y ya no se aniquilan. Y estas decaen y se convierten otra vez en radiación y en otras particulitas diferentes, pero finalmente esa que decayó por inestabilidad ya no tiene con quién, digamos la otra, ya no tiene con quién pelear. Entonces sobrevive a la guerra. La materia sobrevivió a la primera guerra en el universo de aniquilación. Este fue el primer particulacidio. Y ese particulacidio terminó cuando el 99.9999% de todas las partículas se habían aniquilado las unas a otras. Y lo que quedó fue suficiente para formar todo lo que existe. Galaxias, estrellas, planetas, personas. Y entonces miren esto, un poco después, como una 100 millonésima de segundo después del Big Bang,
La temperatura y la densidad habían bajado, ya tenía partículas pero esas partículas con tanta energía eran muy inestables, pero de pronto aparecieron unas partículas que eran más estables, les gustaba más estar aquí, se conformaban más con lo que eran, es que las otras son un poco inconformes, pero estas, que llamamos hadrones, se formaron eso, como unas 100 millonésima de segundo después del Big Bang, y durante unas 10 milésimas de segundo aprendieron a convivir juntas. De hecho, armaron tríos. ¿Cómo es de berraco que un trío funcione? No. Pues por lo menos con todos los celos y las cosas. Ustedes han visto, hay una serie de un señor que tiene como 5 esposas en Estados Unidos. Pucha. Sí, los polígamos, hay culturas polígamas. ¿Cómo diablos convive usted con 5 esposas? Puerca, ese man es el héroe, pues olvídese. Ahí están. Los quarks son, digámoslo así, los primeros hadrones que aprendieron a convivir entre ellos, a no aniquilarse, a no fregarse la vida. De hecho, hay unos que se llaman quark up y otros quark down, que son los quarks de menos masa, son los más livianitos, aún así siguen siendo hadrones. La palabra hadrón significa denso, significa que es fuerte, pesado. Y entonces los quarks se reunieron en tríos y formaron protones, pero como también habían antiquarks, ¿se acuerdan? Pues también se pueden formar antiprotones, pero la idea es que el protón, sus protones, se formaron unas 100 millonésimas de segundo después del Big Bang, uniendo 2 quarks up y un down. Y cuando usted pone 2 down y un up, forma un neutrón. Y entonces a estos que son pesados, con 3 quarks, se les llama bariones. Y por eso hablamos de materia bariónica. ¿Qué es la materia bariónica en el universo? Es la materia que está formada por protones y neutrones fundamentalmente. Aunque también podrían ser antiprotones y lambda, por ejemplo, esta partícula lambda es una cosa rara, tiene un quark up, un down y un strange. Y otros se llaman los mesones. Los mesones tienen menos masa. Meso significa medio. Y también están hechos de quarks. Entonces, cualquier partícula compuesta por quarks es un hadrón. Pues, curiosamente, y es otra de las cosas maravillosas que sucedió en la historia del universo, cuando usted junta un par de up y un down en un protón, esa partícula es para siempre. Es el trío más estable en la historia del universo. Un protón, en promedio, vive más que toda la edad del universo. Pues no sé, de hecho es millones de veces más que la edad del universo. Entonces, en realidad, muchos de nuestros protones tienen la edad del universo. Ustedes tienen materia con 13.800 millones de años de antigüedad. Y eso es literal. O sea, no, es que este Pablo se chacarra. No. Protones que se formaron una 100 millonésima de segundo después del Big Bang. Están ahí, en sus átomos, en sus moléculas, en su agua. Genial. Los otros son más inestables. De hecho, el neutrón, si usted deja un neutrón solito, el hombre como que se aguanta por ahí un par de horas y después no, o sea, cambia. Se decae, pero si usted lo junta con protones, el hombre vive bien. O sea, hay una convivencia interesante entre protones y neutrones, porque los neutrones aislados, digamos, decaen después de un par de horas, pero cuando están pegados a los protones en los núcleos atómicos, son estables en la medida en que usted no ponga muchos protones, porque después empieza esa cosa a inestabilizarse y se forman los elementos radiactivos y ese tipo de cosas. Pero miren esto, entonces los hadrones se formaron una 100 millonésima y un poquito después, una 10 milésima de segundo después del Big Bang, ya había menos energía disponible, la radiación de la que surgían estas pares de partículas era mucho menor, entonces se forman pues partículas más livianas, por eso se llaman lepto, partículas livianas. Los leptones, que hacen parte con los hadrones, leptones y hadrones forman una familia que se llama fermiones.
Esas familias de partículas son un enredo del berraco, pero uno finalmente te empieza a entender, ¿sí o qué? Pero la idea es, los hadrones pueden ser bariones y mesones, pero cuando tú coges bariones y mesones y le sumas leptones, todo a eso se llama fermiones, ¿sí o qué? Y depende de cuál es el spin, que si tienen más o menos, si están hechos de quarks o no. Estos se llaman leptones porque estos no son quarks y no están hechos de quarks. El electrón es una partícula elemental, o sea, usted no puede dividir un electrón en otras cosas. Pues los electrones se formaron una 10.000ª de segundo después del Big Bang y es una partícula estable. Obviamente, cuando se formaban los electrones, también se formaban antielectrones. ¿Se acuerdan cómo se llaman los antielectrones? Los positrones. Y electrones y positrones también se dieron en la jeta unos a otros durante un rato. Y los electrones que sobrevivieron, de nuevo es que los antielectrones también eran más inestables. Los electrones que sobrevivieron son los que ustedes utilizan en el celular. Y eso también es literal. ¿Cómo funciona un celular? Haciendo pasar un montón de electrones a través de un circuito. Esos electrones se formaron una 10.000ª de segundo después del Big Bang. Y todos los electrones que hay en el universo, no hay forma, o sea, nosotros no formamos electrones, bueno, no sé si en los aceleradores de partículas, ni siquiera. Nosotros no podemos formar electrones. Los que hay son. Y eso fue una 10.000ª de segundo después del Big Bang. Esto es una maravilla. Pero además se formaron otros leptones que se llamaban muones y tauones. Los muones todavía se forman en colisiones de rayos cósmicos con la atmósfera. Se forman muones. Y los tauones, que este es como el primo gordo de los leptones. Y estos se llaman neutrinos. Y esos sí que son raros, parce, más antisociales que un berraco. Esos no los detecta nadie. Neutrinos cosmológicos. Están viajando a través del universo desde esa época. Mire esto, se empiezan a propagar desde un segundo después del Big Bang y desde esa época están por ahí revoloteando. Ahora, entonces miren lo que pasó. Por aquí, estamos por aquí. Ya tenemos neutrones, protones y electrones. Eso es lo que necesitamos, ¿no? ¿De qué estamos hechos todos? Protones, electrones y neutrones. Pero todavía no hay átomos. ¿Por qué no podían haber átomos? Pues porque para que usted forme un átomo, los protones tienen que agarrar electrones para ser neutros y estos electrones tenían tanta energía que andaban revoloteando por ahí en medio de la radiación, porque además teníamos una radiación altísima. Entonces, después de un segundo y durante los primeros minutos, lo que sí sucedió es que protones se fusionaron y generaron elementos más pesados, como el helio, e inclusive hasta el litio y el berilio. Esos primeros elementos pesados, a esa primera, digamos, generación de elementos, ni cuál pesados, son todos livianos, el hidrógeno, el helio, el litio y el berilio son los primeros 4 elementos de la tabla. Se le conoce como nucleosíntesis primordial y sucedió durante los primeros minutos. Como hasta unos 20 minutos después del Big Bang, yo tuve esa interacción entre, de hecho, se llama captura de neutrones, también, de agarrar los neutrones que estaban por ahí libres para que quedaran estabilizados dentro de un núcleo atómico. Y después de eso, pasó, digamos, una época aburrida de la historia del universo, que se conoce como la era oscura. ¿Y por qué es la era oscura? Porque, de nuevo, no había luz. Y eso es literal. No había luz. Estábamos en apagón permanente, porque la luz estaba acoplada a las partículas, a los electrones y a estos elementos livianos que se habían formado. ¿Qué significa estar acoplado? Que había tanta densidad que los fotones no podían viajar libremente. Ustedes saben que los fotones son partículas de luz. Entonces, ellos van caminando o van moviéndose por ahí y se encuentran con un electrón, se encuentran con un protón, se encuentran con un helio, se encuentran con todo el mundo. Es como cuando vamos a almorzar, ¿cierto, Jorge? A mis amigos les choca mucho ir a almorzar conmigo porque mientras yo salgo de la oficina al restaurante saludo para 25 personas. Y entonces es así.
Eso se llama el camino libre medio que puede moverse una partícula. Una partícula, ¿cuánto se puede mover antes de interactuar con alguien o con algo? A eso se le llama camino libre medio. Y en esta época el camino libre medio de los fotones era mínimo, porque había mucha densidad de partículas. Y entonces el fotón se estaba moviendo y de pronto se encontraba con un electrón. Y después se seguía moviendo y se encontraba con otra partícula. Entonces, no friegue, así no se mueve nadie. Entonces uno no podía ver, no se pueden ver esos fotones porque ellos no podían viajar libremente. Tuvimos que esperar unos 380.000 años para que el espacio-tiempo se expandiera, la temperatura bajara, la densidad bajara, y entonces ahí sí los fotones pudieran liberarse de la materia. A eso se le llama el desacople materia-radiación, y sucedió 380.000 años después del Big Bang. Entonces miren, aquí yo no tenía átomos, tenía fotones mezclados con electrones, protones, núcleos de helio. 380.000 años después del Big Bang, los protones y los núcleos de helio finalmente pueden atrapar electrones y crear átomos. Y la radiación pues ya puede viajar libremente. Desacople de la radiación. Esa es la radiación más antigua del universo que podemos observar. ¿Y cómo se conoce esa radiación actualmente? Se conoce como radiación cósmica de fondo. Son las microondas de la radiación cósmica de fondo, que en esa época en realidad eran como infrarrojo, pero eran rayos gamma cuando se crearon, y luego estaban aquí como a 3.000 grados. Actualmente la temperatura de esa radiación es de unos 3 grados Kelvin, 2.725 grados Kelvin. Es muy bajita. El universo es un lugar muy frío, pero todavía no se ha enfriado del todo. Muy bien, entonces ahí está. Como estábamos hablando de materia, entremos en materia. Esta es una de nuestras materias favoritas, se llama agua. Un señor en Grecia, hace como 2.300 años, síganse muchachos, ahí puestecito, se le ocurrió que las cosas estaban hechas de partículas muy pequeñitas que no podíamos ver. Claro, es una cosa como esta. Ellos hacían el experimento con algo que se llama un ladrón de agua, una clepsidra. Entonces, resulta que si usted mete la clepsidra en el agua, la clepsidra es una esfera llena de huequitos por debajo que tiene un tubito, como un pitillo, algo así. ¿Sí o qué? Entonces usted la mete en el agua, pero ojo, la mete en el agua con el huequito destapado, y entonces obviamente el agua se mete por los huequitos y llena la clepsidra, y después usted simplemente pone el dedo en el huequito y se lleva el agua. Genial, ¿no? Es como cuando uno juega con la Coca-Cola, ¿sí qué? Con el pitillo. A mí me desesperaba que mi hija hiciera eso, parce. Entonces era con el pitillo lleno de Coca-Cola y se lo tomaba por aquí. ¡Ah! ¡Ey, por qué haces eso! Pues es desagradable, ¿sí o qué? Pero, volviendo al asunto, tú te llevas la clepsidra con el agua y entonces Demócrito pensaba, oíste, ¿por qué no se sale el agua? ¿Cierto? O sea, debe haber algo que mantenga el agua dentro de la clepsidra. Y si yo soy tan bobo de quitar el dedo, el agua se sale. O sea que debía haber algo que empuje al agua fuera de la clepsidra. Mientras yo tengo el dedo, la mantiene adentro. Y cuando yo quito el dedo, empuja el agua para afuera. Demócrito es un genio, ¿no? Y entonces él dijo, vea, aquí hay algo. Usted no lo ve, pero lo siente. Volee la mano y verá. Ahí está, huepucha, aquí hay partículas tan pequeñitas que no se pueden ver. Y él dijo, si yo empiezo a partir algo, ¿será que en algún momento voy a encontrar esa mínima partícula que ya es indivisible? Y le llamó átomo, sin partes. Tomo significa parte. Por eso una enciclopedia tiene tomos. ¿Sí sabían eso? Los tomos de la enciclopedia. Átomo, sin partes.
Pues a Demócrito no le pararon bolas porque era de Abdera y en esa época ser de Abdera era como ser pastuso. Hacían chistes de los de Abdera, o sea, o ser gallego. Nosotros todos conocemos los chistes de pastusos, los chistes de gallegos, pues en la época de Demócrito hacían chistes de los abderianos, me imagino yo. Entonces Abdera no, a Demócrito no le pararon bolas, él decía, son eternos, indivisibles y homogéneos, incomprensibles e invisibles. ¿Qué es lo único que diferencia a los átomos? Te decía que se diferenciaban en forma y tamaño, pero que internamente eran lo mismo. Y Demócrito tenía razón. Pero para que le diéramos la razón a Demócrito, tuvieron que pasar unos 2000 años. Hasta que, a finales del siglo, durante todo el siglo XVIII se estuvieron haciendo experimentos con gases. Y a principios del siglo XIX, el señor Dalton, en Inglaterra, dijo, hey, vea, Demócrito sí tenía razón. Esos gases están compuestos de átomos. Y recuperó la idea de Dalton, de Demócrito. Y a partir de Dalton, pues después, llegando al siglo XX, el señor Thomson encontró los electrones. Y se dio cuenta que habían partículas de carga negativa en esos átomos. Y después Rutherford, haciendo sus experimentos, encontró que la carga positiva estaba en el centro y estaba rodeado por las cargas negativas. Y después Bohr dijo, no, esa vaina debe ser como un sistema planetario. El núcleo está en el centro y los electrones se mueven alrededor, pero ojo, los electrones se mueven en unos niveles precisos dependiendo de su energía. Y eso era para corregir un problema que tenía con la idea de que un electrón se moviera alrededor del núcleo, porque entonces perdería energía y caería y los átomos serían inestables. Entonces eso fue, digamos, lo que por primera vez planteó la idea de que, es que una partícula no puede tener la energía que usted le dé la gana. La energía está cuantizada. Y Planck desarrolló la idea de fotón como la cantidad mínima de energía que usted puede tener. Y después, el señor Schrödinger, ya avanzada el siglo XX, finalmente creó el modelo atómico. ¿Cómo es un átomo de verdad? ¿Quién ha visto un átomo? Son muy difíciles de ver, pero ya lo hemos hecho. Huepucha, ha avanzado tanto nuestra tecnología que podemos observar átomos individuales. Átomos muy grandes, eso sí. El átomo de hidrógeno, usted no puede ver un átomo de hidrógeno ni por el chiras, pues, y no lo puede ver porque es que es más chiquito que la longitud de onda de la luz. Entonces, no es que usted tenga no, es que ese microscopio suyo no sirve para un carajo. Pendejo, es que ese microscopio es óptico. Y con un microscopio óptico usted no puede ver una cosa que es más chiquita que la luz. Es así de sencillo. Pero aún así ya hemos visto átomos individuales. Miren esto. Esto es una capa de arseniuro de galio. ¿Qué diablos hay ahí? Átomos de galio y de arsénico. Y cada bolita de esas es un átomo. O sea que sí los podemos ver. Otra cosa es ver un núcleo de helio, por ejemplo. Esto no se puede ver. Es que el núcleo de helio, miren esto, es por lo menos 100.000 veces más pequeño que su nube de electrones. Eso es una cosa muy loca. Piensen en esto. Son 100.000 veces más pequeño. Sencillo. Si el núcleo de helio, imagínense un núcleo de helio, tiene 2 protones y 2 neutrones. El helio que nosotros conocemos es muy famoso porque todos los domingos lo utilizan en el parque de Berrío, en la Plaza Bolívar, para llenar globos. Todos hemos visto los globos, ¿cierto? Eso está lleno de helio. Es un gas que tiene un nucleito y un par de electrones revoloteando. Ahí está. Resulta que si el núcleo de helio fuera del tamaño de una pelota de playa, una pelota de piscina de estas, pero de las grandes, no de las chiquitas, no, de las grandes, una pelota por ahí de 1 metro. Imagínense que si el núcleo de ese átomo es del tamaño de una pelota de piscina de 1 metro, los electrones estarían en Yarumal, a 100 kilómetros de distancia. ¡Huepucha!
Es que hay mucho espacio ahí. Eso es puro vacío. Les voy a mostrar algo que se puede hacer con átomos. Esto es genial. Yo creo que algunos ya lo han visto. Pero vamos a ver si sí la han visto. ¿Quién ha visto esta película? Es una película hecha con átomos. Eso es genial, ¿no? Cada bolita de esas que ustedes ven en esa película es un átomo. IBM, no Hollywood, IBM, ya puede hacer películas con átomos. ¡Pocha! Y eso que es viejita ya. Hay los nuevos clásicos. Ya. Star Trek atómica. Este es el Enterprise de 1 nanómetro. ¿Qué es un nanómetro? 10 a la menos 9 metros, o sea, una 1000 millonésima de metro. Y estos construyeron un perfil del Enterprise que mide 1 nanómetro. Y obviamente el saludo Vulcano. Es genial. Es genial que tengamos la capacidad de poder mover átomos. Ahora, miren esto. Hay cosas más pequeñas que los átomos, porque se supone que átomo significa que yo ya no lo puedo partir, pero resulta que sí. Hay partículas subatómicas. Los neutrones y los protones en el núcleo son partículas subatómicas. Y el electrón es una partícula subatómica si lo consideramos como parte del átomo. Los electrones y los quarks, porque ya sabemos que los protones y los neutrones están hechos de quarks. A esto se le conoce como el modelo estándar de partículas elementales. Y básicamente, ¿qué sucede? Las partículas de materia interactúan a través de las fuerzas fundamentales y forman todo lo que existe. Entonces miren cómo se dividen de nuevo las familias. Hay unas familias de partículas que se conocen como bosones. Y los bosones incluyen las partículas, digamos que son partículas mensajeras de las fuerzas fundamentales. Resulta que si un electrón y un protón se relacionan electromagnéticamente, para estar relacionados tienen que estar mandándose mensajitos, digámoslo así. O sea, el electrón conoce al protón, y entonces quieren interactuar, ¿cierto? Y yo, ay, ven, yo te quiero cerca de mí, y entonces yo te mando fotones. Los fotones son las partículas de interacción entre electrones y protones para que el electrón se convenza de hacer parte de un átomo de hidrógeno. Y entonces, ahora estás cerca de mí. No sé dónde estás, pero ahí estás. Porque esa es otra cosa, que yo no sé dónde estás. El electrón está revoloteando por todas partes, pero yo sé que te tengo cerca, porque además estoy interactuando contigo a través de los fotones. Pero si yo soy un quark y estoy metido dentro de un neutrón, para poder estar metido dentro del neutrón y convivir en un trío, yo tengo que interactuar con los otros quarks. Y entonces interactúo a través de unas partículas que se llaman gluones, que es la partícula de interacción de la fuerza nuclear
fuerte. Y entonces nosotros somos un trío, pero para mantenernos juntos, estables y vivir tranquilos durante 13.000 millones de años, pues nos interactuamos gluones, todo el tiempo nos estamos interactuando gluones. Y si yo soy también parte del núcleo de un átomo, pues interactúo a través de la fuerza electrodébil, a través de unas partículas que se llaman los bosones W y los bosones Z. Y hay otra partícula de interacción que no es el gravitón, pero que ya descubrimos y por eso se ganaron el premio Nobel, que se llama la partícula de Higgs o el bosón de Higgs. Los bosones también incluyen mesones, como piones, kaones y otras cosas raras que aparecen en los aceleradores de partículas que son inestables. Ahora, los hadrones incluyen mesones y bariones. Ya sabemos que los bariones son protones y neutrones hechos de quarks y los mesones también están hechos de quarks. Entonces cualquier cosa hecha de quarks es un hadrón. Y al mismo tiempo, los bariones y los leptones que conforman, por ejemplo, los átomos, son fermiones. Esto depende de unas ciertas características cuánticas. Entonces, miren, aquí están las interacciones. Los gluones interactúan con sí mismos y con los quarks. Quarks, gluones, esta es la fuerza nuclear fuerte. Los quarks también interactúan con los W y los Z, entonces esta es la fuerza electrodébil, así se llama. Y los quarks interactúan con los fotones y con los leptones, porque a través de los fotones y estos también interactúan a través de la fuerza electrodébil, y el bosón de Higgs interactúa con todas las partículas que tienen masa. Miren que no interactúa con el fotón, ni interactúa con el gluón, pero interactúa con los leptones e interactúa con los quarks. El bosón de Higgs es el que le da la masa a las partículas. ¿Cómo diablos? No me pregunten. Ay, pero es que a mí me dijeron que el bosón de Higgs era la partícula de Dios y eso que tiene que ver con Dios. Nada. El bosón de Higgs es un campo que interactúa con las partículas. Entonces, cuando las partículas interactúan con ese campo, sienten masa. Es más o menos así. Es como cuando uno se mete a la piscina y siente el agua. ¿Ok? Es algo así. Y entonces piensen en esto, si ustedes se meten a la piscina y sienten el agua, no es fácil trotar en el agua, ¿cierto? Ahora métanse en Arequipe. ¿Dónde se siente más? Algo por ahí. Seguramente los científicos de partículas ortodoxos deben estar rascándose las vestiduras porque yo estoy diciendo, pero es algo por ahí. Entonces miren esto, ¿de qué tamaño es un quark? Pues sí, uno siempre le gusta saber cuál es el tamaño de las cosas, ¿cierto? ¿De qué tamaño es? Miren, si yo tengo un átomo, el átomo es del orden de 10 a la menos 10 metros, ¿se acuerdan? Por eso es que no los podemos ver, porque las longitudes de onda a veces de la luz a veces son más grandes. Pero un átomo típico, un átomo de hidrógeno con un núcleo y un electrón por ahí revoloteando, es del orden de 10 a la 10 metros. Este era el que yo les decía, si esto es una pelota de 1 metro, estos electrones estarán por allá a 10 kilómetros de distancia. Pero imagínense esto, si el átomo fuera del tamaño del Sol, estamos a escala, el núcleo de ese átomo sería el tamaño de un asteroide. ¿Sí o qué? ¿Y de qué tamaño sería un protón? Dentro del núcleo, un protón sería el tamaño de una ciudad, de una estrella de neutrones. Imagínense el tamaño del protón comparado con el átomo. Y dentro de ese protón, ¿de qué tamaño es un quark? ¿O de qué tamaño es un electrón dentro de ese átomo? Pues si el átomo es del tamaño del Sol, y el núcleo es del tamaño de un asteroide, y un protón es del tamaño de un neutrino, perdón, de una estrella de neutrones, un quark sería el tamaño de la cúpula del planetario.
Los quarks, los electrones, los protones y los átomos no son bolitas. Es una forma de visualizar el modelo, ¿ok? Pero además las escalas son increíbles. O sea, piensen miren esto, cómo está perdido un quark dentro de un átomo, cómo está perdido un protón dentro de un átomo. ¿Cómo diablos cómo encuentra usted el electrón en un átomo? Es genial, ¿no? Y funciona. Ahora, ¿cuántos quarks existen? El modelo de quarks fue desarrollado por un par de señores que de hecho se ganaron el premio Nobel, Murray Hellman y George Swig, por allá en los años 60. Y ellos estaban basados en el tercer personaje que se ganó el premio Nobel por esto, que se llama yo creo que Nishijima ya está muerto, ¿cierto? Ese man ya se murió. Kazuhiko Nishijima. ¿Y qué era lo que querían hacer? Hombre, ordenen los hadrones, o sea, los protones, los neutrones y los mesones, porque está como desordenado. O sea, ya sabíamos que existían en el modelo estándar de partículas, se habían descubierto cosas como estas, pero como que la cosa no encajaba. O sea, ¿cómo los ordenás vos para que los protones tengan la carga que tienen, para que los neutrones tengan la carga que tienen, para que estos mesones, que son cosas raras, tengan la carga que tienen, piones y esas cosas? Entonces, Kazuko dijo, vea, es que debe haber cosas todavía más pequeñitas. O sea, deben haber partes del protón y partes del neutrón. Y estos dijeron, listo, pues vamos a ver si los encontramos. Pues resulta que sí los encontraron. Los quarks son partículas que interactúan con todas las fuerzas fundamentales. Estos sí son amables, queridos, amistosos. Con la fuerza nuclear fuerte, con la fuerza nuclear débil, con el electromagnetismo y como tienen masa, pues también interactúan gravitacionalmente. Hay 6 tipos de quarks que se llaman sabores. No tengo ni idea de cuándo los probaron, pero a eso saben. Hay un sabor que es el up y hay un sabor que es el down. Este up y este down son los que mejor se entienden, ¿se acuerdan? Son los que arman tríos en los protones y los neutrones. Ellos se guardaron ahí, eso se llama confinamiento, y ahí han estado durante toda la historia del universo. Pero después encontraron que habían otros. Uno que se llama charm, o sea, encanto. Hay otro que se llama strange, extraño. Y les juro que son los nombres más bobos. Encima y debajo. O sea, top y bottom. ¿De dónde sacan esos nombres los físicos? Ni idea. Pero posiblemente si hiciéramos un concurso entre nombres estúpidos, físicos y astrónomos quedarían empatados. Porque nosotros no tenemos ni pizca de originalidad para llamar una cosa. Los químicos se inventan unos nombres, parce. ¿Quién es químico? No hay ni un químico aquí. Un estudiante de química. Tú, eso, dime un nombre de esos raros de una proteína. Dale, es que son geniales. No. Ácido, ahí está, ácido desoxirribonucleico. Eso suena muy bacano. En cambio nosotros, ve una partícula nueva, llámala arriba. Ah, no, ya. Uy, ganó. Dígame si no. Eso es una vaina sin tocayo. Exacto, es un nombre sin tocayo. Pero, juepucha, es que, no, y entonces este otro que estaba más abajo, va abajo. Muy bobos, pues, o sea. Pero bueno, no importa. Up, down, charm, strange, top y bottom es de lo que está hecho todo. De quarks, que fueron descubiertos más o menos en este orden. ¿Cómo diablos descubrieron cosas que están dentro de un protón? Si usted no puede partir un protón, pues podemos partir núcleos atómicos, y de hecho lo hacemos de vez en cuando, y matamos japoneses, por ejemplo, pero ¿cómo diablos puede usted partir un protón o un neutrón? No, si usted deja el neutrón solito, él se parte solito y se convierte en otra cosa, pero usted no puede ver los quarks. Los quarks están confinados en los protones y neutrones, acuérdense, desde una 100 millonésima de segundo después del Big Bang. Y desde eso usted no ve quarks por ahí revoloteando. Ay, ves que yo me quedé solo. Un quark soltero, no.
Los quarks solo pueden convivir de a 3 o de a 2. Y de hecho los más estables viven de a 3, que es una cosa curiosa. Entonces, ¿cómo los descubren? Ah, pues con un acelerador de partículas. ¿Qué fue lo que hicieron en Stanford? En la Universidad de Stanford, durante los años 70, tenían un acelerador lineal. O sea, este no es como el CERN. ¿Se acuerdan que el CERN es un círculo que tiene como 27 kilómetros de longitud? No, este es un acelerador de partículas lineal. O sea, es un tubo lleno de magnetos, donde crean campos magnéticos muy intensos y donde meten un electrón y lo disparan contra protones. Y estos tipos veían una cosa muy rara, porque piensen en esto. Los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva, ¿sí o qué? Eso significa que si usted le dispara un electrón a un protón, lo más probable pues es que se golpeen, si se atraen. ¿Sí o no? Se atraen, eso es como motociclista con Conatra, se atraen. Viven golpeados unos contra otros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué empezaron a ver esto? Usted dice, profe, ¿y eso tan raro qué es? Pues resulta que le disparé un electrón a un protón y el bendito protón me lo rechazó. ¿Cómo así? ¿Cómo así que el protón está rechazando electrones? Eso no tiene sentido. Si es que ellos se tienen que pegar por energía, por fuerza electromagnética, tendrían que golpearse. No. Hay una fuerza ahí que rechazó el electrón. Y entonces empezaron a pensar, debe ser que el electrón trató de golpear al protón por el lado que tiene una carga negativa. ¿Oíste? ¿Cómo así que el protón tiene una carga negativa? Sí. Resulta que esos quarks que están dentro del protón tienen cargas fraccionadas y en tercios. Entonces, tú tienes que sumar 2 tercios menos 1 tercio menos 1 tercio, no, para que te dé 1. Esto era, ¿cuáles que son los del up y los del down? Espérense. Con el neutrón es que yo entiendo, porque el neutrón tiene 2 down y 1 up. El up tiene 2 tercios y los down menos 1 tercio. Eso es. Entonces, claro, si yo tengo 2 tercios, que es la carga del up, menos 1 tercio de un down y menos otro tercio de un down, eso me da 0. Entonces el neutrón es neutro. El protón tiene 2 up, o sea que 2 tercios más 2 tercios me da 4 tercios. Menos 1 tercio de un down me da 3 tercios. 3 tercios es carga 1. Pero ahí está. Resulta que este electrón es tan de malas que cuando iba a golpear el protón entró justo por el lado que estaba el quark down. Y entonces lo rechazó, porque no sintió la carga completa del protón, sino que sintió la carga fraccionada negativa del quark down. Estos manes son unos berracos, padre. Dígame si esto no suena como a magia. Y esta buena se la inventaron estos particuleros. No, encontraron el up y entonces se dieron cuenta de que los otros dos tenían 2 tercios de carga cada uno y son los... Perdón, encontraron el down y después vieron los up. Y también con el experimento, con mesones, se dieron cuenta de que existía uno que era como medio extraño, y entonces lo llamaron extraño. Hay otra cosa como medio extraña, extraño. ¿Sí o qué? Y después, en el 74, encontraron uno que se llamó, encontraron a Encanto. Esto fue una secretaria, no. ¡Ay, qué encanto de partícula! Encanto. ¿Sí o no? Y otro, Bottom. Top apenas lo descubrieron en 1995. Y es que Top es el quark más pesado de todos. Top es el quark gordito. Entonces se necesitaba más energía, digamos, para poder producir. Entre más masiva sea la partícula, más energía se requiere en el experimento para poder producir ese tipo de partículas. Entonces ahí están. 6 tipos de quarks. Ahora, cambiamos de escala.
Ya estábamos hablando de las cosas más pequeñitas. Sí. No, no, en principio el modelo estándar ya está completo. ¿Qué? No, ¿por qué equivocado? No equivocado. Otra cosa es que encontremos cosas nuevas, pero los modelos científicos no son equivocados. Los modelos científicos son un modelo, pero el modelo estándar funciona tan bien que tenemos celulares y tenemos computadores cuánticos. ¿Cómo funcionaría eso si el modelo estándar estuviera equivocado? Eso no implica que si tenemos un acelerador de partículas del tamaño del sistema solar podamos producir gluones, por ejemplo, o podamos producir gravitones, que no lo hemos podido encontrar porque es una partícula muy pesada. Entonces, pero ojo, el modelo estándar funciona tan bien que la partícula de Higgs fue predicha en los años 60 y la encontramos tal y como Higgs lo había predicho. Entonces es un muy buen modelo. Otra cosa es que todos los días encontramos partículas nuevas. Es que son cantidades, pero no sobre la estructura fundamental de la materia. O sea, digamos que el modelo de partículas elementales funciona de maravilla para la estructura fundamental de la materia. A estas alturas de la vida, no sé, a no ser que vengan los vulcanos a decir otra cosa, el modelo atómico, subatómico y de partículas elementales predice hasta la 15ª cifra decimal la masa de una partícula. Entonces imagínate eso. Es más preciso que la gran escala. Es que cuando uno se pasa de partículas elementales a galaxias, la cosa es mucho más vulnerable al error. Por ejemplo, miren, la cosmología pasa de estudiar quarks a estudiar galaxias. Las galaxias son las estructuras individuales más grandes en el universo y obviamente están compuestas de materia oscura, que no sabemos qué es, pero es lo que más hay, y de millones y millones de estrellas, gas y polvo. Esto es un ejemplo clásico de una fotografía de campo profundo del telescopio espacial, donde se ven muchas galaxias. Esto es un cúmulo de galaxias y además hay un lente gravitacional ahí actuando y podemos ver galaxias que están detrás del lente gravitacional. ¿Qué fue lo que primero descubrimos acerca del universo a gran escala? Pues la Vía Láctea. Ustedes saben que nuestra galaxia... ¿No vino? No vino. Vieron que tomaron una foto de la Vía Láctea de la ceja, genial. Nos la mandaron al grupo. ¿Usted se salió del grupo de WhatsApp? Ahí está. En el grupo de WhatsApp mandaron una foto en estos días de la Vía Láctea. La Vía Láctea, sabemos, digamos por el mito, que los griegos consideraban era la leche derramada del seno de Hera, pero después Galileo apuntó un telescopio hacia la Vía Láctea y dijo, no, vea, eso no es leche, son estrellas. Hay un montón de estrellas ahí junticas, y como se juntan todas esas estrellas, pues lo que uno ve es algo como un reguero de leche, de luz. Vía Láctea, el camino de leche. El primero que trató de entender cuál era la distribución de las estrellas en nuestra galaxia se llamaba William Herschel. Y todos conocen a William Herschel porque es quien descubrió Urano. Herschel descubrió Urano en 1781. Él trató de hacer la primera, digamos, el primer mapa de distribución de las estrellas. Esto parece más como una ameba, pero para él era la Vía Láctea. Después, a medida que podíamos tener telescopios más grandes, astrónomos como William Parsons, que era un noble, el conde de Rose, tenía un telescopio gigantesco con el cual pudo observar galaxias con una mejor resolución. Miren, esta es M51, aquí dibujada por William Parsons. Tenía buena imagen de M51, ¿no? Pues la idea de que el universo está compuesto de galaxias es una idea que tiene 100 años. Ni 100. El próximo año se cumplen 100 años de uno de los debates científicos más importantes de la historia de la cosmología. Se llamó el debate
del Smithsonian que se dio el 26 de abril de 1920, y debíamos hacer una celebración el 26 de abril de 1920 y hacer un debate con terraplanistas. ¿Yo qué? Programémoslo, le voy a decir a Andrés que lo hagamos en el planetario, espere y verá. Invitamos cordialmente a los terraplanistas a que se den la jeta con nosotros. Bueno, muy bien, pues resulta que Harlow Shapley, que era un astrónomo muy famoso, él era el director del observatorio de Flagstaff, y el señor Curtis, Herbert Curtis, que trabajaba en el observatorio Lick, tuvieron este debate. Hasta 1920, Harlow Shapley había calculado el tamaño de la Vía Láctea correctamente. Él fue el que dijo, esta vaina mide 100.000 años luz de diámetro, pero además fue el que dijo, el Sol no está en el centro, el Sol está en un ladito de la Vía Láctea. ¿Y cómo hizo eso? Midiendo la distancia a los cúmulos globulares de la galaxia. Él fue el que nos ubicó y nos quitó otra vez del centro. Nosotros que siempre estábamos, ¿la Tierra es el centro del universo? No. ¿El Sol es el centro del universo? No. ¿El hombre es el centro del universo? No. Cada vez nos degradan. Una de las degradaciones la hizo Shapley. Shapley nos puso donde teníamos que estar. Y además es famoso porque fue el primero que propuso la zona de habitabilidad alrededor de estrellas en 1953. Entonces se encontraron en el Smithsonian y Shapley, que había medido el tamaño de la galaxia, decía, no, esta vaina es muy grande. O sea, el universo entero tiene que ser lo que estamos viendo. Yo también, a mí me parece que era lógico lo que Shapley pensaba. O sea, esta vaina mide 100.000 años luz de diámetro, aquí está todo. ¿Cómo va a haber cosas más allá? Y Curtis decía, no, es que esas nebulosas espirales que vemos en los telescopios, en realidad son otras galaxias, como lo decía Kant. Immanuel Kant planteó la idea de los universos islas. Y entonces, ahí se dieron en la jeta en el Smithsoniano, como buena pelea boxística, y ninguno ganó. Declararon empate técnico al final, porque no había como evidencia, o sea, no había forma de mostrar si esas nebulosas estaban por fuera de la galaxia o no, hasta que llegó este señor. Este señor se llama Edwin Hubble. Y Edwin Hubble midió la distancia a Andrómeda utilizando estrellas cefeidas y utilizando una ley que había descubierto una astrónoma de Harvard que se llamaba Henrietta Leavitt. Descubrió que Andrómeda estaba, cuando él lo calculó, como a 1.8 millones de años luz de distancia. Él tuvo errores observacionales y por eso le dio mal la distancia, pero ¡huepucha! Esa vaina está por fuera. Y si esa es la que vemos más cerquita, es más, es la que podemos ver a simple vista, entonces ¿dónde están las otras? Allá, en la... ¿Sí o qué? ¡Huepucha! Entonces, este fue el que dijo, no señor, las nebulosas espirales son galaxias, son otras galaxias, y la Vía Láctea es una galaxia. Y además, después dijo, ay, huepucha, y esto se expande. Además, todas se están alejando de nosotros como si tuviéramos peste, pues, como si estuviéramos oliendo maluco. Esto se está haciendo más grande cada vez. Pues este señor es el padre de la cosmología moderna. Y a él le debemos, digamos, la clasificación morfológica de las galaxias y el principio del estudio del universo extragaláctico. Los astrónomos hasta el principio del siglo XX estudiaban el sistema solar y las estrellitas de aquí del alrededor, lo que podían ver. Hubble inició la cosmología observacional en los años 20 del siglo pasado. ¿Qué es lo último que sabemos sobre nuestra galaxia y en general sobre muchas de las galaxias que nos rodean y que están por aquí? Pues a nosotros siempre nos dijeron que la Vía Láctea hacía parte del grupo local y sigue estando ahí. Son los vecinos, Andrómeda, las nubes de Magallanes, la galaxia del Triángulo y otras 70 enanas que hay por ahí. Juan, ¿en cuánto van? ¿En cuánto va el catálogo, el grupo local? 200. ¿Y a qué horas descubrieron todo eso, parce? No fregues, ¿ves? Por eso tenemos que venir a este curso este semestre, porque yo les voy a actualizar el catálogo. 200 en el grupo local, pero ese grupo local, digamos, se mueve
en medio de otros grupos y muy cerca de un cúmulo que se llama el cúmulo de Virgo, que es donde está M87. ¿Y qué es M87? Es la galaxia elíptica gigante donde está el agujero negro supermasivo de M87 que fotografiamos en estos días. ¿No se acuerdan de la foto? Esa foto maravillosa de un agujero negro es de M87 que está por aquí. Pero después de que los cosmólogos de la Universidad de Hawái empezaron a analizar cómo se mueve la Vía Láctea y su grupo local, y M87 con sus galaxias, y M51 y todas las galaxias por aquí, pero más allá, y empezaron a ver cómo se mueven los grupos, cómo se mueven en el universo. O sea, estos señores hicieron todo un estudio de tráfico galáctico. Es como cuando por la mañana le dan a uno el reporte de la movilidad en Medellín. Vea, no coja la autopista norte bajando porque hay un trancón, hay un varao ahí frente a la mayorista. Vea, más bien coja Las Vegas, no sé qué. Eso hicieron estos señores. Vea, hagamos un reporte del tránsito galáctico. Y se dieron cuenta de que la mayoría de galaxias cercanas a la Vía Láctea y en otras regiones se están moviendo todas para un lugar que queda por aquí. ¿Sí ven? Todas van para allá. El Parque Lleras. Y ahora que estamos en Feria de las Flores, ¿para dónde va todo el mundo? Vamos para el Lleras. Ahí está. Todas van para allá. A eso se le llama, ahí vienen como, original como todo lo de los astrónomos. El gran atractor. Ah, y usted no tiene un nombre para ponerle a esa vaina. No, es que vea cómo atrae. La vaina, pero atrae más que Brad Pitt, pues. El gran atractor. Entonces todas estas se mueven para el gran atractor. Entonces como todas van para el gran atractor, todas están, digamos, ligadas dinámicamente. Entonces a ese supercúmulo de galaxias, todas van para el gran atractor, lo llamaron Laniakea. Laniakea es una palabra hawaiana que significa el cielo inconmensurable. Y, aunque ustedes no crean, Laniakea tiene un vecino. Aquí hay otro supercúmulo de galaxias que se está moviendo para otro lado. Esta dijeron, no, el Gerard está repleto, parce, vámonos, no sé, vámonos para otro lado, vamos para Laureles. Entonces, estos van para el Lleras y estos van para Laureles. Este otro se llama Perseo Piscis y es un supercúmulo de también un par de cientos de miles de galaxias. Laniakea se calcula de tener del orden de unas 100.000 galaxias todas yendo para el Lleras. ¡Jue pucha! Entonces ya no solo somos parte de un grupo local, ni siquiera somos parte del supercúmulo de Virgo. No, somos parte de Laniakea. Eso se llama globalización universal. ¿Y qué pasa con el espacio-tiempo? Pues el espacio-tiempo, que es una parte fundamental del curso de cosmología, se llama así desde que a Einstein se le ocurrió unir esas dos cosas. Digamos que la física clásica de Newton siempre tenía estas cosas por separado, y una buceta de Conatra se mueve en el espacio, pero uno no piensa que la buceta de Conatra se está moviendo en el tiempo, no. ¿A quién se le ocurre que una buceta de Conatra es una máquina del tiempo? Bueno, uno se monta en unas viejitas de donde uno dice, esta vaina está viajando desde los años 70, pero no pensamos normalmente en que las cosas se mueven en el tiempo. No es algo común, ¿cierto? O sea, ¿quién piensa comúnmente que hay algo moviéndose en el tiempo? Porque el tiempo simplemente transcurre ahí como en un background, uno se mueve en el tiempo pero no se da cuenta, a no ser que lo coja al día. Ahí dice, ay, huepucha, me cogió el día, me estoy moviendo muy lento en el tiempo. Einstein juntó estas dos cosas y dijo, no, es que todo en el universo se mueve en el espacio-tiempo. Todo, absolutamente todo. Y creó digamos, la idea, la imagen de que hay una geometría en 4 dimensiones en donde la materia y la energía interactúan. Esto se llama las ecuaciones de campo de Einstein, y quien esté conmigo el próximo semestre las va a tener que resolver. Mentiras, ¿no? Profe, tenemos que aprendernos la ecuación para el parcial. No. La solución de las ecuaciones de campo de Einstein es una cosa maravillosa, que le toma a uno por ahí unas 2 semanas de cálculos. No, a mí me tomó como 5 días.
la solución sencilla, pues, o sea, resolver las ecuaciones de campo y encontrar la solución de Schwarzschild, por ejemplo. Pero eso, como les he dicho muchas veces, lo hace una vez en la vida y ya. Ya hay computadores que hacen eso más fácil. Pero la idea es, aquí está la geometría del universo y aquí está la materia y la energía del universo. Ahora a este lado también está metida la constante cosmológica porque hace parte de esto, pero básicamente Sir Archibald Wheeler, que es un cosmólogo muy famoso del siglo XX, decía, mire, la materia y la energía le dicen al espacio cómo curvarse y la geometría del universo le dice a la materia cómo moverse. Están ligadas, acopladas, son una belleza, es un logro increíble del intelecto humano. Después, en los años 60, durante todo el siglo XX, estuvimos tratando de entender esas cosas y tratando de entender por qué el universo se expande, etcétera, etcétera, pero en los años 60 nos volvimos muy hippies y marihuaneros, esa vaina no iba para ningún lado, sexo, rock y rock and roll, era la época de la revolución, el amor, paz y amor, pero al mismo tiempo había ñoños haciendo otras cosas, como siempre. Este par de ñoños se llaman Arno Penzias y Wilson. ¿Cuál era el nombre de Wilson? Penzias y Wilson eran un par de astrónomos, radioastrónomos, que querían usar esta antena gigante en forma de cono en New Jersey para hacer radioastronomía. Y adivinen que se encontraron este par. ¿Se acuerdan de esos fotones que se liberaron 380.000 años después del Big Bang y que dejaron de interactuar con la materia y empezaron a viajar libremente por el universo, etcétera, etcétera? Pues esos benditos fotones se los encontraron de pura arepa estos dos, porque además pensaban que los estaban produciendo el popó de paloma de la antena, después pintaron la antena y decían esa buena se dañó, eso no funciona, vea lo que está detectando, y lo que está detectando es la radiación cósmica de fondo, son los fotones del Big Bang que se liberaron 380.000 años después y que han estado por aquí en todas partes desde entonces. Pues Penzias y Wilson los encontraron en 1964 y se ganaron el premio Nobel de Física, obviamente. Después les voy a contar la historia triste de George Gamow, que los había predicho, pero que no le dieron el Nobel. Y hemos hecho unos mapas absurdamente precisos de esa radiación cósmica de fondo. Y hemos aprendido, por ejemplo, que en realidad esa radiación cósmica de fondo no está toda a la misma temperatura, tiene diferencias de temperatura. Y esas diferencias de temperatura son fundamentales para que nosotros podamos hacer cursos los sábados por la mañana. Sin esas temperaturas, sin esas diferencias de temperatura, no se habría formado nada en el universo. Pues átomos, ya habían átomos por ahí y radiación, pero galaxias, planetas, astrónomos y ñoños como nosotros que venimos un sábado a una conferencia, no se habrían formado. En resumen, nuestro universo, y esto también se los voy a contar, está hecho fundamentalmente de una parte que tiene que ver con su forma, su geometría, su curvatura, de materia y de energía. Ojo, pero esta materia fundamentalmente es materia oscura y esta energía también es una energía desconocida y se llama energía oscura. ¿Cuánto hay? En los últimos tiempos hemos logrado medir que la materia del universo equivale como a un 32% más o menos y la energía oscura del universo, que además es la que produce la expansión, es un 68%. ¿Qué es esto? No lo sabemos. ¿Qué es esto? No lo sabemos. Hay como 20 candidatos diferentes. Y de lo que estamos hechos nosotros, fundamentalmente, pero de hecho de lo que está en forma más que todo como gas libre, es apenas el 5%. Miren dónde está el porcentaje de elementos pesados, carbono, hidrógeno, oxígeno. No, el hidrógeno está por aquí. Pero aquí está el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hierro, el fósforo, el calcio, el uranio, el oro, la plata, y por eso es tan caro. Miren esto, 0.03% de la materia del universo. Pero
una infinitésima parte de ese 0.03% de la materia del universo se reúne los sábados a tratar de entender de dónde viene, cuál es su propio origen, a qué horas empezó todo esto, a tratar de entenderse a sí mismo. Y eso es un logro gigante que solo se lo debemos, digamos, a nuestra especie. Bueno, yo les quería contar otras cositas que después se las cuento en el curso, solamente para terminar, para que no se asusten, cómo se va a acabar esta vaina. ¿Qué le va a pasar al universo? Ay, es que el universo, es que viene un asteroide que el domingo nos va a chocar. ¿Cuántos han visto la noticia del asteroide del fin del mundo por estos días? ¡Huepucha! Y pasó cerquitica, hace 3 días pasó cerquitica y casi nos mata. ¿Cuándo se va a acabar el universo? Pues ya se los digo. Según el cálculo, esta vaina se va a romper dentro de 60.000 millones de años. No, más bien dentro de unos 22.000 millones de años. Pero la idea es ¿cuál? Esta energía oscura que no sabemos qué es, está acelerando la expansión. Y a medida que el universo se expande, esta energía va a empezar a ganarle la pelea a otras interacciones fundamentales. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que le va a ganar? Le va a ganar a la gravedad. Miren, y después le va a ganar la gravedad como unos 3 meses antes de que todo se rompa. 30 minutos antes de que todo se rompa, le va a ganar al electromagnetismo, y como un segundo antes de que todo se rompa, le va a ganar a las fuerzas nucleares que unen las partículas, y todo se va a romper. Y como todo se va a romper, y nosotros seguimos siendo tan originales, ¿cómo se llama este final? El gran rompimiento. El Big Rip. Ese es el final del universo en el que vivimos. Hay otras posibilidades, como que, ay, no, es que mire, estamos en un vacío metastático, y entonces como el vacío metastático no es tan estático ni es tan estable, entonces en algún momento el universo va a pasar a un vacío más estable y eso va a destruir el universo. ¿Qué diablo significa eso? Tienen que venir al curso, yo se los explico después. Pero es que resulta que hay vacíos que no son tan vacíos. Y eso es una cosa muy genial de nuestros modelos físicos. Oiga, ¿cómo así que el vacío tiene energía? No, parce, usted es muy marihuanero, esa vaina donde la sacó. ¿Cómo así que es que hay un vacío que es más o menos vacío, pero a ese no le gusta al universo, sino que le gusta a uno más vacío todavía? Y entonces si se va para el vacío más vacío, esto se fregó. Había otra idea de que, ay, si tenemos suficiente materia, esta vaina colapsa y volvemos otra vez a arrancar. No, no, no. No hay suficiente materia, esto se está expandiendo, se va a expandir hasta que se rompa. Pues lo vamos a discutir durante el curso del diploma de astronomía. Esto es un pequeño resumen de los 13.800 millones de años de historia del universo que vamos a, digamos, profundizar un poco más en las clases de los sábados en la mañana. Y muchas gracias, los veo en el diploma el próximo sábado.